Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de estar una vez más aquí reunidos para cantar a tu nombre, Señor, y especialmente para escuchar de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo tome esas palabras, Señor, que un día inspiraste al profeta Amós para que hablara a su pueblo y que traigas una enseñanza muy importante a cada uno de nosotros, sin excepción alguna, Padre. Ayúdanos a entender, a comprender y sobre todo, Señor, a practicar tu palabra, Señor. Que podamos conocer cuál es tu voluntad, qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor, y que también nosotros podamos obedecer lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos en esta oportunidad como lo has hecho otras veces, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en ti, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden pasar nuestros jóvenes y niños a su clase. Mientras ustedes pueden saludarse unos a otros. Y mientras abran su Biblia en el libro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, verso 1. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo y edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Algo que es muy interesante ver, hermanos, que todos los que profesan ser hijos de Dios, en su mayoría, corremos un grave peligro, porque muchas veces nos sentimos muy confiados por el hecho de que nos decimos llamar hijos de Dios, porque hemos creído algunas promesas que dice la palabra de Dios que son verdaderas, pero que no podríamos estar tan seguros si de verdad podríamos estar, poder adquirirlas o que estemos adquiriéndolas de veras, porque estamos demasiado confiados en nuestra propia religión. Podría ser que nosotros, en vez de confiar en Cristo para nuestra salvación y habernos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados,
Podríamos estar confiando en algún ritual, por ejemplo. Muchas personas que se llaman hoy en día cristianos, dicen ser cristianos porque una vez fueron a una iglesia y alguien predicó un mensaje muy bonito y les hicieron pasar al frente, los hicieron levantar sus manos y tal vez derramaron un par de lágrimas y les hicieron repetir una oración y después el ministro les dijo: ya eres hijo de Dios, si mueres ahora vas a ir al cielo. Pero muy posiblemente estas personas nunca fueron regeneradas, nunca se arrepintieron de sus pecados. Porque todos conocemos cuál es el camino al cielo y todos inmediatamente decimos creer en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, hasta citan algunos versículos que son verdaderos, pero el problema es que estas promesas no son verdaderas para algunos que se dicen ser cristianos. El asunto que vemos acá en Israel, hermanos, es algo muy parecido con lo que pasa en la iglesia hoy en día, o lo que pretende ser la iglesia hoy en día. Los judíos, el pueblo de Israel, en toda la historia podemos ver en los libros proféticos muchos mensajes de los cuales Dios les llama al arrepentimiento. El argumento de hoy en día es que los cristianos no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero fijémonos que el juicio es verdadero también para nosotros. En 1 de Pedro 4:17 dice la palabra de Dios: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Aquí podemos ver, hermanos, claramente que hace mención de un juicio que viene, que es una realidad. De hecho, todo el libro de Apocalipsis trata de juicios muy severos de parte de Dios. Así que no podríamos considerar, hermanos, de que los juicios o el Dios del Antiguo Testamento dejó de ser un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado, porque ese es un error muy grande. Algunos hacen mención de que sí, el Padre era muy corajudo y que no toleraba el pecado, pero es que ahora está Cristo. Sí, gloria a Dios por ello, porque Dios es misericordioso y Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Por supuesto que sí. El problema es que hay personas que no se han refugiado verdaderamente en Cristo. Hay personas que han creído en el ministro. Hay personas que creen que por pertenecer a una iglesia ya son salvos. Hay personas que confían en sus ejercicios religiosos para salvación y no en Cristo Jesús y la obra que hizo a favor de nosotros. Hay muchas advertencias a la iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos 7 cartas en el libro de Apocalipsis y solo por mencionar algunas, tenemos la carta dirigida a Éfeso en Apocalipsis 2, del verso 4 al 5, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una advertencia. Si nosotros vemos, hermanos, el contenido de esta carta y las advertencias son muy parecidas a las que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El mensaje del arrepentimiento, hermanos, está tejido por todas partes en la Escritura. No es un cuento antiguo o una fábula que se mencionaba antes. El hecho de que tenemos y vivimos y seremos salvos por gracia no hace a un lado que necesita todo ser humano proceder al arrepentimiento. A la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, verso 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mensaje del arrepentimiento es algo que es muy importante aún en el Nuevo Testamento, aún para todas las iglesias. En el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama a una mujer, Jezabel la menciona, en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vemos el mensaje del arrepentimiento.
la advertencia de juicio para aquellos que no se arrepientan. Y estos supuestamente son cristianos. Y esto es interesante porque, si te fijas, acabo de decir, supuestamente son cristianos, pertenecen a una iglesia, pero esto no les garantiza de que verdaderamente van a escapar del juicio de Dios. El llamado del arrepentimiento está por todas partes, hermanos. De hecho, Pablo dice esta amonestación a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 6, acerca de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, específicamente con el pueblo de Israel, Moisés allá en Egipto, saliendo de Egipto y estando en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ojo con esto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ¿cómo dice, hermanos? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Esto es un mensaje muy importante y merece la pena, hermanos, que pongamos mucha atención y lo grabemos mucho en nuestro corazón. El que piensa que está firme, mire que no caiga. De hecho, Pablo más adelante en 2 de Corintios les dice a los mismos corintios, examínense a ustedes mismos. El mensaje del arrepentimiento, el autoexamen es algo muy importante que debe de estar en el corazón del creyente. Por esto, hermanos, merece la pena que vayamos a todo el contenido de la Escritura, aún en el Antiguo Testamento, aunque pensemos que estas cosas no son para nosotros, porque sí son para nosotros. Volviendo al mismo ejemplo de las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, el reproche del Señor es a cada una de las iglesias por los pecados que se están cometiendo dentro de esas iglesias. Va acompañado de un mensaje y un llamado de arrepentimiento, y también va acompañado de, si no, viene un juicio, y también una frase que se repite en cada una de las cartas que dice, el que tiene oídos, oiga. Y es bien interesante, hermanos, que en la profecía de Amós hace uso de una frase muy parecida. De hecho, en el capítulo 3, verso 1, lo podemos ver, que dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Oíd. Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga. Pero acá dice, oigan estas palabras. En el capítulo 5, verso 1 dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Es necesario entonces poner atención a las palabras del Señor, no importando en qué época se dieron, no importando qué libro de la Biblia sea, toda la palabra de Dios es útil para instruir, corregir, para exhortar. Haríamos muy bien, hermanos, en estar atentos a cada una de las palabras de Dios, siempre y cuando estén trazadas correctamente. Así que, Amós 5:1, vemos que el profeta Amós dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Amós está lamentando, hace un lamento como de especie de lamento de lloro, de tipo de lloro que se hace por un muerto. Y compara a Israel con una muchacha joven, una virgen, que está muerta a muy temprana edad, que fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. En estas palabras podemos ver, hermano, el corazón del profeta Amós a través de su predicación. Este corazón de este profeta, las intenciones que él tiene no es consolar únicamente al pueblo con palabras bonitas, como muchas veces queremos que se nos hable. Tomamos en cuenta únicamente
que Dios es bueno, y sí lo es, que Dios es amor, y sí lo es. Y nos gustaría escuchar muchas palabras bonitas y cariñosas de parte de Dios. Palabras que nos hagan sentir bien. Pero es que no estamos entendiendo quién es Dios. Necesitamos a veces entender que Dios en su santidad no va a tolerar que sus hijos se comporten como niños rebeldes. La razón del lamento de parte de Amós era porque cuando venga el juicio de Dios, como dice en el verso 3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El lamento de Amós es que cuando el juicio venga, que esto ya pasó por supuesto, iba a venir una nación, iba a destruir todo, iba a quemar la ciudad, iba a hacer una masacre, tanto que si salían 1000 a enfrentarse con ellos, iban a regresar 100. Tanto que si salían 10 a enfrentarse con ellos, solo iban a regresar 10. La masacre iba a ser terrible. Eran muy pocos los que se iban a salvar. El lamento no era en vano. Amós tenía dolor como Dios también lo tenía, pero Dios en su santidad y en su justicia no iba a permitir que el pueblo, su pueblo, siguiera viviendo en sus pecados. El juicio de Dios es inevitable, como lo va a hacer uno de estos días. Tal vez nos toque verlo, tal vez no. Pero el juicio de Dios que viene sobre la tierra es inevitable. Él ya lo dijo, y todo lo que Él dice, lo hace. Dios ya dispuso que no revocará el castigo de Israel, como es el caso de lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Dios no iba a revocar el castigo. Dios había escogido a este pueblo como su nación santa. En Éxodo capítulo 19, verso 5, dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, este es Dios hablando a su pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Dios para su pueblo Israel era que fueran su especial tesoro, pero había una condición: que obedecieran su palabra. Y si ellos obedecían su palabra, entonces serían su especial tesoro. El problema es que vemos que Israel no obedeció a Dios. No obedeció a Dios, se rebeló contra Dios, y Dios quería que esta gente fuera santa, como Dios sigue queriendo que su pueblo, la iglesia, sean santos como Él es santo. Ya Dios había advertido sobre el castigo que recibirían si se apartaban de Él. Israel se había rebelado, hermanos, había colmado la paciencia de Dios, como hemos visto en los versículos anteriores. Ya Dios los había tratado, ya Dios los había tratado con juicios, con disciplina, como vemos en el capítulo 4, desde el verso 6, donde dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. El Señor había hecho que pasaran hambre para atraer su atención, y ellos no quisieron volverse a Dios. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover sobre una parte, y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Y así podemos ver a lo largo del capítulo 4 que hizo una y otra cosa, varios juicios que les emitió, varias disciplinas que Dios, varios castigos que Dios le puso a su nación, y aún así ellos no se volvieron a Él, sino que se rebelaron contra Él. Por tanto, dice en el verso 12 del capítulo 4: de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Ya Dios los había tratado, los había trabajado, les había puesto disciplina, les había puesto castigo por uno, por otro lado, y no hicieron caso. Ahora sí se van a tener que enfrentar frente a frente delante de Dios. Prepárate para rendirle cuentas a tu Señor, a tu Dios. Y ese mensaje no ha cambiado en absoluto aún en nuestro tiempo. A veces Dios tiene que poner disciplina a cada uno de sus hijos, porque dice en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 6, que Dios a quien ama disciplina y azota al que recibe como a hijo, y que a todo aquel que no disciplina entonces no es su hijo, sino que es un bastardo. Entonces debemos de entender, hermanos, que no siempre, por supuesto, no siempre las cosas malas que nos pasan es porque Dios está castigándonos, pero haríamos bien si revisamos nuestros caminos. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que a pesar de que el juicio de Dios es inevitable para la nación de Israel, Él ya ha propuesto que no va a revocar ese juicio. Vemos que Dios deja un pequeño remanente. Y lo vemos en el versículo 3, cuando dice que los que salgan con 1000 regresarán 100, los que salgan con 100 regresarán 10. O sea, va a sobrevivir gente de este juicio. Va a haber personas que van a tener una segunda oportunidad, pero van a ser muy pocos. De hecho, hay una forma que menciona en el capítulo 3, verso 12, donde dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. Como librarle las orejitas a un león de una oveja, lo que sobre nada más, ya lo demás ya se lo comió. Así iba a sobrar un pequeño remanente. Esto es algo muy común en toda la Escritura. Dios es misericordioso y no quiere que todos perezcan, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Él ya dispuso que no va a revocar el juicio, pero Dios es misericordioso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío perezca. Lo que realmente quiere Dios es que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Por eso es que Él no ha enviado su juicio todavía. Y aquí nos topamos con 2 grandes verdades. Podríamos llamarla las 2 caras de la moneda. Dios es misericordioso y no quiere que nadie perezca, pero desafortunadamente muchos van a perecer. Vemos en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, incluyendo los que no se han arrepentido. Esta es una gran realidad. Por eso el Señor dice: hermanos, buscadme y viviréis. En el verso 4 de Amós, capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. El Señor verdaderamente, hermanos, quiere que todos y cada uno le busquen. Ese es uno de los propósitos de la iglesia en la tierra. Expander ese reino de Dios, ese mensaje de buenas noticias, que Dios no quiere destruir al ser humano. Dios quiere que se arrepientan y reciban esa gracia que está disponible para todos. Pero no todos quieren obedecer ese llamado. Ni siquiera la misma iglesia está dispuesta a padecer por Cristo y llevar ese mensaje de buenas nuevas a las demás personas. Cualquier cosa es buena para poner un pretexto. Y nadie quiere hacer nada para que este mensaje llegue a aquellas personas, para que este reino se siga expandiendo. Por eso el Señor dice: búscame y vivirás. Búscame. Es el único camino que tenemos, hermanos. El arrepentimiento que Dios quiere
que sea un arrepentimiento verdadero. Y él dice, hermanos, no busques a Betel ni entres en Gilgal. Busca a Jehová, no sea que destruya con fuego y la consuma y los consuma. Estoy parafraseando el siguiente versículo, y no habrá quien lo apague. Betel y Gilgal, hermanos, eran lugares santos para los judíos. Betel era la ciudad donde Jacob, o sea, el que llegó a ser Israel, pasó la noche cuando estaba escapando de Esaú, su hermano, cuando lo quería matar. Y también fue un lugar donde recibió una visión de Dios. Es un lugar muy importante. Podemos ver varias cosas. Por ejemplo, el profeta Samuel era una ciudad en la cual se reunían, y Samuel se reunía ahí, desde ahí juzgaba a Israel en sus tiempos. Betel significa casa de Dios. Antes se le conocía casa de luz por boca de los cananeos, antes de que fuera parte de Israel. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 28 de Génesis al 31. Era un lugar muy, pero muy importante de adoración. Lo mismo pasaba con Gilgal. Pero Jeroboam, cuando el reino fue dividido, hermanos, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Jeroboam puso ídolos, hizo cosas terribles con este lugar. En el verso 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Esto es cuando el reino se dividió. Este otro rey que se proclamó rey en la parte de Israel no quería que el pueblo de Israel se juntara con el pueblo de Jerusalén. Quería ser rey él en la parte de Israel cuando fue dividido, y tenía miedo que lo mataran. Entonces viene y dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Un mensaje muy conocido, ¿verdad? Él lo que hizo, hermanos, es que le dijo a toda la nación, a Israel, ya que había sido dividido el reino: ya no vayan a Jerusalén, no es necesario ir hasta allá. Ya mucho fueron para allá, está muy lejos. Aquí les voy a poner yo una casa de adoración. Hizo 2 becerros de oro y dice, y puso uno en Betel, en el verso 29, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Ojo, él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él inventó un nuevo sistema de sacrificios, un nuevo Dios, inventó un nuevo sistema de sacerdotes, inventó una nueva religión. Pero obviamente la disfrazó. No fue muy abierto, porque dijo: estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Pero todos sabemos que no había ningún otro Dios más que el Dios Todopoderoso que había sacado a Israel de tierra de Egipto. En el capítulo 13, Dios manda a un profeta a profetizarle, a advertirle, a profetizar contra Jeroboam. Dice en el verso 1: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová,
He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Vemos esto, hermanos, más adelante en Segunda de Reyes. Se cumple esa profecía, no lo vamos a ver por causa del tiempo, pero Josías viene, sacrifica a estos sacerdotes como Dios había dicho sobre el altar, destruye todos estos ídolos y se cumple la profecía que también Amós hace mención. Pero antes le dice al pueblo: búsquenme a mí y no busquen a Betel. Búsquenme a mí, al verdadero Dios, y no busquen a sus ídolos, a los que han inventado, a los que han fabricado. No busquen a Dios a su manera. Porque desafortunadamente, hermanos, el ser humano es tan inventivo que se inventa dioses de cualquier cosa, aún sin saberlo. El ser humano se inventa nuevas maneras de adorar a Dios, cuando no hay nuevas maneras de adorar a Dios. Hay personas que tienen la osadía de decir: es que yo no necesito ir a una iglesia porque Dios está en todas partes. Además, la iglesia está llena de gente hipócrita. Además, yo doy gracias a Dios todas las mañanas que me levanto y me persino y le doy gracias a la Virgencita. Inventan todo tipo de cosas para no buscar verdaderamente a Dios, y ellos se sienten complacidos que de esa manera están agradando a Dios. Están agradando según su propio pensamiento de que agradan a Dios porque no han matado a nadie, porque tal vez han hecho alguna que otra buena obra y confían en su propia justicia. Y no están confiando verdaderamente en lo que Dios dice en su palabra. Algunas otras personas tienen otro peor error, que confían en sus ministros para salvación. Y no estoy diciendo que tengan desconfianza de los ministros, pero no debemos confiar en nadie para nuestra salvación más que en Cristo Jesús. Eso es lo que estoy diciendo. Ningún ser humano tiene el poder, la autoridad, la capacidad para salvar a nadie. Es la palabra de Dios, la predicación del mensaje del Evangelio, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, que puede transformar las vidas. No son las personas. No es porque embarren de aceite a nadie, no es porque alguien le puso las manos, no es porque entraron a un lugar, lo que sea que hayan hecho. ¿Es necesario ir a la iglesia? Sí. ¿Es necesario escuchar a un buen predicador? Sí. Pero siempre y cuando predique el mensaje fiel de la palabra de Dios. Pero no son las personas, no son los métodos los que salvan. Es Cristo Jesús el que salva, y la gente pone la confianza en lo que no debe poner. Y están haciendo un Gilgal o un Betel de las cosas o de las personas. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, no necesito 4 paredes, dicen algunas personas, pero para salvación por supuesto que no. Pero sí necesitamos congregarnos, sí necesitamos escuchar la palabra de Dios, sí necesitamos someternos unos a otros, poner al servicio de la iglesia nuestros dones, porque entonces, ¿de qué se trata ser cristiano? Años después, en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4 al 20, no lo vamos a leer, pero lo pueden revisar, es el cumplimiento de esa profecía. Entonces Betel se llegó a llamar casa de iniquidad, y la palabra que se usó ya no se llamaba Betel, sino Betabel, algo así, parece la verdura, ¿no? Bueno, volviendo a Amós, capítulo 5, del verso 5 en adelante: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Verso 6, buscad a Jehová. No busquen ídolos, no busquen métodos, no busquen cosas, no busquen personas, busquen a Dios. Ese es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros.
¿Desechamos entonces a los predicadores? ¿Desechamos libros cristianos? No, pero no pongamos nuestra confianza en las cosas ni en las personas. Podemos ver a las personas, a los ministros, los libros, la Biblia y todas las cosas que Dios nos ha proveído como instrumentos del mismo Dios, pero la confianza siempre debe estar puesta única y exclusivamente en Cristo Jesús, su obra a favor nuestra. Lo demás son accesorios. De hecho, Pablo decía a los corintios, nosotros, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores de Dios, colaboradores de Dios. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Todo lo hace Dios a través de sus colaboradores. Y debemos ver a las personas, servidores de Dios, como colaboradores. Los edificios, a los cuales llamamos a veces equivocadamente templos, pero son iglesias. Porque la iglesia también somos nosotros, no son los edificios. La necesitamos mucho, sí, pero no pongamos la confianza en los edificios, pero sí los necesitamos. No para salvación, sino para congregarnos, para escucharlo el mensaje de salvación. Solamente necesitamos acomodar bien las cosas en su orden y no pongamos como el que pone al burro atrás de la carreta. No es así. Y eso es lo que hace mucho ser humano. Por eso es que vemos la importancia, hermanos, de tener bien en orden la doctrina bíblica. Amén. Dios exhorta a su pueblo a buscarle a Él únicamente y verdaderamente. En el verso 7 dice: a los que practican todo tipo de injusticia, los que hacen de la justicia una experiencia amarga, los que convertís en ajenjo el juicio. El ajenjo era algo amargo y que hacían de la justicia algo amargo, muy parecido a lo que pasa en nuestros tiempos con los gobiernos, con los que deberían de impartir lo que debería ser justicia, pero que no es justicia. Personas que si alguien tiene mucho dinero, puede brincarse la justicia por donde quiera. Pero ¿qué pasa del pobre? Al pobre le dejan caer todo el peso de la ley porque no tiene dinero para defenderse. Y algunas veces el pobre está penando culpas que no ha cometido ningún crimen. Porque tal vez alguien que tiene dinero ha pagado dinero para poderse librar, pero necesitan a alguien para que pague ese precio. Así que agarran a un pobre que no tiene quien le ayude y él está pagando el crimen de una persona que tenía con qué librarse de la justicia. Esto era lo que estaba pasando en Israel también, en resumidas cuentas. Los que convierten en ajenjo la justicia, los que pisotean el derecho de los demás, y eso lo podemos ver en cualquiera de nuestros países, específicamente en nuestros países latinoamericanos. Los criminales de alto perfil son tratados con muy buenas cosas. De hecho, algunos les dan que estén presos en sus mansiones, cuando al pobre los mandan al peor basurero para que esté penando sus culpas. Y tanto tipo de injusticias sociales que se dan hoy en día, que no son cosas nuevas, también pasaban en el tiempo del pueblo de Israel. Busquen a estas personas, Dios les dice, busquen al que hizo todas las cosas, al creador, al verdadero creador. Busquen a aquel creador, al creador del universo. No busquen a aquellos, porque estas personas, estos judíos, estaban adorando a las estrellas. Ellos dicen, porque dice en el verso 8, buscad al que hace las Pleiades, que son las constelaciones, algunas constelaciones, y al que hace el Orión. Ellos adoraban al Orión como una especie de que en Orión estaba la sabiduría de Dios. Habían hecho ídolos de las estrellas. Y el que vuelve las tinieblas en mañana, el que hace oscurecer el día como la noche y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Dios es el creador de todas las cosas. No busquen a las cosas creadas, busquen al creador de todas las cosas. Es la necesidad, es el llamado universal
de Dios, buscar a Dios única y exclusivamente. Nuestro Dios es el Dios que hizo el universo. Él hizo las constelaciones, el cielo, las estrellas, el mar, el que pone límites a las olas del mar. Jehová es su nombre. Dios es quien da la fuerza al despojador también, dice en el versículo 9, haciendo referencia, hermanos, a aquel ejército que pronto iba a venir, iba a invadirlos a ellos, aunque ellos se sentían muy confiados y fuertes. Dios también le daba fuerza a aquellos que iban a impartir juicio a la nación. El pecado de Israel era, hermanos, recordando un poquito, era menospreciar la palabra de Dios, menospreciar sus mandamientos. Ellos estaban muy convencidos, muy conformes, se sentían muy confiados, porque ellos practicaban todas las ceremonias que decía la ley, pero internamente ellos eran pecadores como las demás naciones. Cometer actos de injusticia sobre los pobres, enriquecerse por medio de hacer cohecho, por medio de opresionar a los pobres, por medio de hacerles fraude, era lo que estaba pasando con ellos. Y aborrecían a quien los reprendía a las puertas de la ciudad, abominaban a todo aquel que les hablaba lo recto. Muy parecido con lo que pasa muchas veces hoy en día. Es que verdaderamente la naturaleza humana, hermanos, a nadie, ni un ser humano en la tierra le gusta que le digan sus verdades. Y no se trata de andarle diciendo sus verdades a todo el mundo en la calle, ¿no? Pero sí el hecho de que tracemos correctamente la palabra de Dios y prediquemos contra el pecado, hermanos, es algo muy importante que se ha perdido mucho en los púlpitos. A veces las personas que predican el verdadero mensaje que dice la palabra de Dios, se le tacha como personas legalistas, personas sin amor, personas que viven en pura condenación, dicen algunos. Si estamos en tiempo de gracia, hablemos de amor. Hay un sinvergüenza cantante que dice que Jesús habló más de dinero que del infierno. Pero es verdad, habló de dinero, pero para poner ejemplos, porque no podía hablar sobre cosas espirituales, porque no entendían lo que él les estaba diciendo. Pero nunca Jesús estuvo hablando de cómo hacernos ricos. Aborrecen a aquellos que predican el verdadero mensaje. No es popular el verdadero mensaje del evangelio, hermanos. Por tanto, en el verso 11, por tanto, ya que hacen todo tipo de injusticia, que oprimen al pobre y hacen riquezas oprimiéndolos, sus mansiones que han fabricado, construido, no las disfrutarán. Toda la obra de sus manos, sus viñedos que han plantado, no beberán de su vino. Dios va a destruir toda la obra de la mano de aquellos que se han esforzado en todas las cosas terrenales, usando o destruyendo el derecho del justo. Dios conoce todas las cosas, hermanos, conoce todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Verso 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, nuevamente, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Esto es bien interesante, hermanos, porque el Señor dice, hacen todas esas cosas, injusticias por doquier, se enriquecen a costilla de los pobres, hacen cualquier tipo de injusticia, desobedecen mis mandamientos, pero busquen lo bueno. El Señor está dando tiempo de buscarlo a Él.
Busquen hacer el bien y no el mal, para que vivan. Y este viváis no está hablando que vivan, no está hablando únicamente de vivir así terrenalmente, de tener vida y no morirse, sino está hablando de tener una vida, pero vida abundante, como dijo el Señor Jesús. Algo que sobrepasa el entendimiento de nosotros. Y no está hablando de vivir en riquezas. Ellos ya tenían riquezas, sino que vivieran en verdadera comunión con Dios, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como ustedes dicen que ya está. Y eso, hermanos, es muy importante, porque hoy en día muchos cristianos se atreven a decir: Dios está conmigo, y posiblemente no es verdad, porque no obedecen a Dios, porque no confían en Dios. Mira, algo muy importante es que dice: aborrece el mal, amad el bien, el verso 15. Estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El problema es, hermanos, que muchos creyentes no aman el bien, no aman el hacer justicia. Pareciera que se deleitan haciendo el mal. Y no estoy hablando de robos, homicidios, secuestros, drogadicción o quién sabe. Podría ser también. Pero muchos, hermanos, ignoramos aquellos pecadillos, porque así los llamamos, pecadillos que consideramos, pero no es así, que los podemos hacer. Pecados silenciosos, pecados que nos permitimos a nosotros mismos. Pecados que nosotros podríamos decir: pues si es que todos los hacen. Y nos comparamos con otras personas a las que consideramos que son menos santas que nosotros y decimos: bueno, yo soy mejor que este y que aquel, así que yo no estoy tan mal. El problema es que Dios quiere que verdaderamente nos acerquemos a Él, que verdaderamente aborrezcamos el mal, que verdaderamente amemos el bien y lo hagamos. El problema es que no somos muy conscientes de nuestros pecados, o no queremos serlo. Hay un gran mal entendimiento, hermanos, de la gracia de Dios, y abusamos de ella. Algunos confían en sus propias ofrendas, en sus propios sacrificios, en sus propias acciones que hacen. Peor aún, algunos confían en las obras que hicieron hace muchos años y por eso piensan que ya Dios está en deuda con ellos. Oh, no, es que yo hace 55 años yo oraba, ayunaba, leí la Biblia en tantas horas, iba todos los días al culto, ¿y ahora qué? O sea, no importa aquellas cosas que se hicieron en el pasado, lo que importa es lo que se está haciendo hoy. Si continuamos en esas obras, si la motivación que nosotros tenemos para hacer todas estas cosas es amor a Dios, o tal vez es para que nos vean, porque el orgullo humano, hermanos, pasa tan desapercibido que por eso la misma Escritura nos manda a que revisemos mucho nuestro corazón. El verdadero creyente mantiene una actitud de arrepentimiento constante todos los días, porque es completamente ilógico que nosotros vengamos a Cristo, digamos una oración en la cual decimos: me arrepiento de mis pecados, y saliendo del lugar volvamos a cometerlos todos los días, lo mismo, una y otra vez. Entonces no entiendo qué es el arrepentimiento, si eso es así. Es verdad que no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, eso es una gran realidad, hermanos, pero nunca debe ser una excusa para no esforzarnos, para que cada día más luchemos en contra de nuestro pecado. Y te digo un secreto: esa es la verdadera guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual en la cual luchamos con nuestros deseos y pasiones. Obviamente, usando el poder del Espíritu Santo de Dios que ya supuestamente está en nosotros. Dios no nos ha mandado a pelearnos con demonios, nos ha mandado a pelear con nuestra propia carne. Que obviamente hay demonios detrás tratando de influir, tratando de hacernos caer, por supuesto, pero Dios ha dicho:
que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, así que la batalla ya está ganada, pero debemos esforzarnos. Una actitud constante de arrepentimiento, hermanos, como la mencionó el Señor Jesús en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran no porque se sienten tristes, pero por su pecado. No porque odian a alguien y no lo pueden asesinar, sino porque lloran por la actitud que tienen ellos todavía al ver la palabra de Dios, la demanda de Dios y ver la santidad de Dios reflejada en su palabra y vernos a nosotros mismos ocasiona tristeza, decepción. Y ahí sí, hermanos, es cuando viene la gracia de Dios y nos conforta. Pero debe haber una actitud, una lucha. Desafortunadamente no somos tan conscientes de nuestros pecados, nos sentimos muchas veces muy conformes porque tal vez dejamos aquellos pecadotes, los más sucios, los más grandes que nosotros consideramos que son grandes. Pero no consideramos el resto de pecados que cometemos a diario y los toleramos como si fueran normales. Salmo 19:12 dice el salmista, y esta es la actitud que nosotros debemos tener si somos hijos de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjate, bien interesante, porque realmente hay pecados que nosotros no estamos conscientes que los estamos cometiendo, porque somos muy buenos para ver los pecados de los demás, los errores de los demás, esos sobresaltan, ¿no? Pero no nos podemos ver a nosotros mismos, es muy difícil. Pero dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Vemos, hermanos, que es muy importante ver que la soberbia de cada uno de nosotros es un mal muy, muy grande. Que la soberbia no se enseñoree de mí es una petición que debería estar en la boca de todos y cada uno de los creyentes en sus oraciones. Porque la soberbia, hermanos, nos hace cometer grandes errores. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Yo tengo tantos años haciendo esto, yo conozco mucho la Biblia, yo soy mayor que tú, y empiezan yo. Y menosprecian el consejo como lo hacían los del pueblo de Israel. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si nosotros tenemos este pensamiento, esta actitud, entonces podemos clamar claramente: la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. De lo contrario, estamos siendo como el pueblo rebelde de Israel. La actitud, hermanos, que demuestra David en sus salmos, específicamente en el Salmo 51, acompáñenme para allá, hermanos. Salmo 51, verso 2 en adelante. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y fíjate, esto es bien importante. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Vemos, hermanos, que David, obviamente él está recitando este salmo, esta oración a Dios después de haber cometido el pecado con Betsabé. Todos es muy fácil de recordar esta historia. Pero muchos se sienten muy limpios porque dicen: yo nunca me he metido con la esposa de otro, yo nunca he mandado matar al esposo de la señora esa tampoco, y por eso se lavan las manos y dicen: no, ese David era tremendo. Pero hermanos, no es el punto. O sea, no necesitamos matar a nadie, ni cometer fornicación,
ni los pecados más grandes, pero sí debemos ver el corazón de un verdadero hijo de Dios arrepentido. Contra ti solo he pecado. El problema de los creyentes hoy en día, hermanos, es que si acaso se sienten mal por sus pecados y lloran por ellos, muchos de ellos lloran porque les hace sentir mal a sí mismos, porque no los hace sentirse bellos y admirados por los demás, porque ahora se sienten, he fallado y ahora la gente, ¿qué va a pensar de mí? Eso es lo que le preocupa a la mayoría de creyentes. No quiero que me vean pecar, pero siguen pecando a escondidas. Pero nunca piensan y ven el pecado como una ofensa al Dios vivo y verdadero, como algo que está agrediendo la santidad de Dios. Personas que se sienten muy, muy preocupados, pero de su apariencia, del que dirán, pero jamás piensan que el pecado que están cometiendo es algo que ofende a Dios. Y así es como nosotros debemos ver el pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es una oración que deberíamos incluir constantemente en nuestras oraciones. Y mira en el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, hermanos, es que los sacrificios externos claramente son muy fáciles de cubrir. Cosas que todos puedan ver. De hecho, a veces, en medio de nuestra conciencia pecaminosa, queremos mostrarle a los demás de que estamos bien haciendo cosas, que vean no ha pasado nada, yo estoy bien, que me vean sirviendo, que me vean haciendo esto, que me vean con una Biblia más grande para que piensen que sí la leo. O voy a poner en Facebook una foto mía así, con la Biblia así, aquí estudiando la palabra de Dios, para que piensen que yo estoy de verdad caminando en los caminos de Dios. Porque nos preocupa más qué es lo que piensen los demás de nosotros y no lo que verdaderamente está viendo Dios. Los sacrificios externos es una muy buena ofrenda, pero para la gente. Pero lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado que se humille delante de Dios verdaderamente. Y no estoy diciendo que las obras sean innecesarias. Por supuesto que sí. Miqueas capítulo 6, hermanos. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y esta es la respuesta del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Un verdadero arrepentimiento no se cubre con sacrificios externos, con ofrendas monetarias. Debe ser con un corazón contrito y humillado, amar justicia, dejar nuestros pecados atrás, lo más que se pueda. Va a ser difícil, va a ser una lucha constante, hermanos, pero eso es lo que Dios demanda. Si nosotros, hermanos, no estamos luchando contra nuestros pecados, aquellos pecados que ya Dios nos ha mostrado, que todavía seguimos practicando, que verdaderamente no vamos a ser perfectos hasta el día que Dios venga por nosotros o nos muramos, pero no debe de existir una dejadez a decir, bueno, es que nadie es perfecto. Bueno, es verdad, nadie es perfecto, pero nadie verá al Señor sin santidad. Eso es algo verdadero también. No vamos a ser perfectos. Dios está haciendo una obra que la va a perfeccionar hasta que Él venga por nosotros, pero debe existir una lucha constante con nuestro viejo yo.
De lo contrario, hermanos, no podríamos venir y decir, yo me he arrepentido verdaderamente de mis pecados. Hay gracia para nosotros. Hay gracia todavía. Todavía podemos contar con la gracia de Dios. Todavía tenemos tiempo de aferrarnos a las misericordias de Dios, pero tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, una actitud en la que nosotros reconocemos, hermanos, que nosotros solos no podemos, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros para ayudarnos. Él ya pagó por todas nuestras deudas, hermano. Dios ya pagó por nuestras deudas en Cristo Jesús, pero necesitamos ahí tener fe. No podemos decir, no debemos decir no puedo, porque como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de leer tu palabra, meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a meditar sobre nuestros caminos. Algo que podemos ver en el mensaje, Señor, en este caso del profeta Amós, era el interés muy grande de llevar con fidelidad ese mensaje que tú le habías dado, Señor. Y en las intenciones que tú le pones a él, Señor, también era una urgencia para el arrepentimiento verdadero. Estamos entendiendo, Señor, de que nuestros ejercicios espirituales no son suficientes si nuestra vida no va concorde a lo que dice tu palabra, Señor. Pero también nos encontramos con la dificultad, Señor, de nuestras debilidades, con nuestra dificultad, Señor, de que nuestra propia arrogancia, nuestro propio orgullo a veces no nos deja avanzar. Pero como dijo el salmista, Señor, lávame más y más. Límpiame de todos mis pecados, Señor. Límpianos a todos y pon en nosotros, Señor, una conciencia de que cuando cometemos un pecado, no estamos solo cometiendo un pecado contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, sino que estamos cometiendo pecado contra el Dios infinitamente santo, que aborrece el pecado, pero que nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pon en nosotros y crea una conciencia tan grande, Señor, que esos pecados que nosotros cometemos a diario fueron los que llevaron a Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia para esforzarnos cada vez más a luchar contra nuestros pecados, Señor. Verdaderamente tú nos has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Eso es verdad. Y gracias, Señor, por tu gracia. Pero también entendemos, Señor, de que necesitamos poner más atención a nuestra vida espiritual, Señor, a ser más obedientes a tu palabra. Ayúdanos a no irnos a los extremos del legalismo, Señor, sino más bien a vivir tu palabra, Señor, esforzándonos en tu gracia y creciendo en ella, Señor. Ayúdanos a entender y conocer cuál es tu verdadera e infinita voluntad, Señor, para con nosotros específicamente, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, esté recordándonos cada vez tu palabra y que tu palabra, Señor, haga un cambio cada vez más en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús nos depositamos en ti y muchas gracias por tu bendición. Gracias, Señor. Amén y amén.